buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y te vengo a hablar nuevamente de Axie Infinity porque es el juego que nos está moviendo las entrañas, señores, y el que más nos gusta, y es en el que se está basando este canal por ahora. Vienen unos juegos nuevos, voy a tratar de hablar mañana, seguramente mañana o pasado, o tal vez ahora mismo. Voy a hablar de otro juego que se parece mucho, o se va a parecer mucho a Axie Infinity, ¿ok? Que me está dando muy buena espina. Y bueno, creo que tal vez es un momento para que podamos entrar, pero eso es otro tema. Así que hoy te voy a hablar de Last Stand, ¿ok? La gente tal vez no le presta mucha atención, pero esto es muy importante. Tienes que saber por qué aparece Last Stand, cómo puedes entrar en Last Stand, pudieras entrar en Last Stand, qué Axies van a hacer que entres en Last Stand más que en otros, cuál te va a dar más rayitas rojas, porque cuando entras en Last Stand puedes tener 1, 2, 3 y hasta 5 rayitas. Y así sucesivamente. También te voy a explicar que, bueno, hay un bonus extra que no todo el mundo lo sabe. Es más, te puedo asegurar que el 90% de las personas que juegan Axie Infinity no saben esto. Y te lo voy a explicar en alguna parte del video, así que tienes que ver todo el video para saber cuál es el truco. Créeme que es algo pero muy importante, ¿ok? Si no te parece que es importante, pues no nos des like y punto. Es más, te reto a que nos des un dislike si no te parece importante este bonus que te voy a dar. Tal vez al final, tal vez en el medio, tal vez al comienzo. Así que, chicos, antes de comenzar, por favor, dale un like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que pim pum pam te aparezcan esas notificaciones cuando tengamos nuevos videos en el canal. Recuerda, si no te parece, lo dislaqueas y se acabó. Así que, comenzamos. Bueno, como a mí me gusta decir palabras nuevas como dislaqueas, dislike, no dislaqueas, pues dislatea, chicos. Vamos a comenzar con nuestra explicación. Voy a dar una explicación rápida. Esto va a ser así. Te voy a explicar rápidamente en una forma fácil para que lo entiendas. Y después te voy a mostrar en el video el por qué entran en Last Stand. Acuérdense que yo trato de hacer los videos muy explicativos y que lo entiendan muy bien, ¿ok? No me gusta dejar todas las cosas por aire o leer nada más o nada de eso. Yo voy a la acción. Así que vámonos directo a mostrarte en nuestra gráfica, bueno, en nuestra pantallita, mi presentación rápida de lo que es el Last Stand, ¿ok? Para el Last Stand hay dos factores. Uno, tienes que saber cuál es el daño excedente que te hacen con el último golpe y cuál es la vida cuál es la vida que te queda y cuál es la vida soportable, ¿ok? El daño soportable. Vamos a verlo. Ok, para empezar, vamos a ver cuál es el daño excedente. El daño excedente es el daño que te hacen extra después de quitarte toda la vida, ¿ok? ¿Cómo se saca esto? Pues simplemente ves el daño que te van a hacer y el daño la vida que tú tienes. Entonces, ¿qué vamos a restar? Vamos a poner el daño aplicado menos la vida restante. Eso te va a dar el daño excedente, o sea, el daño extra que te hace. Y ahora hay que sacar el daño aguantable. ¿Qué es el daño aguantable? El umbral que hay después de tu muerte para tú entrar en Last Stand, como es el modo euforia, le digo yo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se saca esto? Esto es por una fórmula, chicos. La fórmula viene siendo la vida restante, la que le queda al Axie antes de recibir el último golpe, multiplicado por la moral, algo que no sabían. La moral no solamente se usa para la probabilidad de hacer un daño crítico, la moral también se usa para poder entrar en Last Stand. O sea que mientras mayor moral, mayor capacidad de entrar en Last Stand vas a tener. ¿Por qué? Porque con la fórmula que tenemos, que es la vida restante que tiene tu Axie antes de recibir el último golpe, multiplicado por la moral, que en este caso es 44, este Terminator tiene moral de 44. Si no sabes lo que es un Terminator, por aquí arriba te voy a dejar un video explicándote lo que es un Terminator, porque es casi inmortal, ¿ok? Se puede llevar a 3 Axies él solo. Así que, si lo quieres ver, el video te lo dejé. Entonces, con 44 de moral tienes que multiplicar la vida restante por la moral dividido entre 100, ¿ok? Eso te va a dar el daño aguantable. En otras palabras, si el daño aguantable, o sea, el daño en el que puedes entrar en ese umbral, es mayor que el daño excedente, que es el daño extra que te está haciendo el otro Axie, vas a entrar en Last Stand, ¿ok? Es sencillo, te lo voy a explicar mucho más fácil. Tenemos a este Terminator caminando por la pradera, boom, 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 y le aparece
un Axis pajado. ¿Por qué es un pajado? Porque no le dieron el target, no tiene target. ¿Por qué? Porque lo veo en su boca y lo veo en su cola y lo veo con las características. Si no sabes cómo diferenciar un Axis de otro por las características que tienen, pronto voy a hacer un video explicando las características de los Axis para que no tengas que estar viendo las cartas a cada rato, ¿ok? Si quieres saber esto y quieres estar pendiente, pues activa la campanita, papito, porque ahí es donde te van a salir las notificaciones. Y bueno, tienes que suscribirte también cuando tengamos nuevos videos, ¿ok? Entonces, está este pájaro que va a matar, va a pegarle al Terminator. Entonces, el Terminator tiene una vida restante de 110, ¿ok? O sea, le quedan 110 de vida para morir, ¿ok? Y el pájaro le va a pegar o le va a hacer un daño de 120, ¿ok? Entonces, eso con las gráficas, o sea, con las fórmulas que tenemos que restar el daño aplicado, que es 120, por la vida restante, que es 110. Eso te va a dar un daño excedente de 10. O sea, el daño extra que están haciendo después de quitarle toda la vida al Axis, que viene siendo en este caso el Terminator, va a ser de 10, ¿ok? Ahora, tenemos que sacar la fórmula, que es la vida restante, que es 110 multiplicado por la moral, dividido entre 100. La vida faltante, que es 110, por la moral, que es 44, dividido entre 100, te va a dar 48,4, ¿ok? Entonces, como el daño aguantable de este Axis es mayor que el daño excedente que le está aplicando el pájaro, va a entrar en Last Stand, ¿ok? Esta información no es directamente de Axie Infinity, es una información que se ha sacado de la comunidad de Axis, ¿ok? Por lo tanto, estos porcentajes pueden variar un poco, ¿ok? Pero hasta ahora se han mantenido entre el margen de la información correcta que te estoy dando. Entonces, en otras palabras, daño aguantable es el daño que puede resistir un Axis antes de morir, ¿ok? Si el último golpe lo hace entrar o está dentro de ese umbral, va a entrar en las stands. Entonces, ahora vamos a irnos para un video para mostrarles esto, ¿ok? Porque aquí las cosas no se dejan por encima. Entonces, comenzamos aquí con nuestro video de las stands. Ahora, tenemos a un Axis aquí, un bestia que está atacando a un Dust, ¿ok? Entonces, le está haciendo un combo, cada golpe va a hacer un daño y vamos a ver la vida que le queda, ¿ok? Al final, mira, tiene 181 de vida, ¿ok? Y le aplica un daño de 194 para dejarlo en las stand, ¿ok? Ahora, vamos a ir con calculadora en mano, chicos, porque aquí las cosas las tenemos que mostrar sí o sí para que se entiendan, ¿ok? Vamos a poner esto en 0. Voy a sacar el bloc de notas también. Bloc de notas, aquí el notepad. Okay, lo voy a poner por aquí abajito para que se pueda ver. ¿Se ve ahí? Perfecto. Vale, entonces tenemos que el Axie al comienzo tiene 181 de vida, ¿ok? Y el daño que se le aplica, vamos a ver, el daño que se le aplica es de 194, ¿ok? Entonces 194 es el daño que se le está aplicando. Entonces, según la fórmula, tiene que ser el daño menos la vida restante del Axie, ¿ok? Entonces son 194, que lo coloco por aquí, 194 menos 181. Eso me da un daño excedente de 13, perdón, 113. Uy, chinazo para mí, para los venezolanos. Bueno, queda en 11 más 2, ¿ok? Entonces, que es este que está aquí, el número. Entonces, chicos, si no entienden esta jerga, pues jerga venezolana, muchachos, vayan a verlo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a buscar? El daño aguantable. ¿Cómo se saca el daño aguantable? El daño aguantable viene siendo la vida restante que tiene el Axie, que es 181, lo vamos a multiplicar por la moral de este Axie. ¿Cuál es la moral de este Axie? Pues ya te lo digo. Vamos a ir para acá, vamos a buscar a nuestro Axis, que es aquí como un pitufo, es azul. Y la moral debe ser 38. ¿Y qué daño aguantable? La moral de este Axie es 38, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 38 y lo vamos a dividir todo entre 100, ¿ok? Eso nos va a dar un resultado que va a ser el daño aguantable. Vamos a borrar todo esto por aquí. Vamos a poner 181 por 38 dividido entre 100. El daño aguantable de este Axie es 68.78. Eso quiere decir que como el daño aguantable es mayor al daño excedente, va a entrar en las stand. Ahora,
¿Por qué entra con una, dos, tres o cuatro rayitas? Eso va a depender de la cantidad de moral. Mientras más moral tengas, pues más rayitas vas a tener. Por eso vas a ver que en PvE, cuando ya tienes unos axis muy avanzados, se les aumenta la moral, la skill, la speed, se aumenta todo. Pero como se le aumenta tanto la moral, el last stand de ellos llega hasta 5 rayitas rojas, ¿ok? Aquí en este caso tuvimos 2 rayitas rojas, ¿ok? Porque la moral era de 38. ¿Esto se ha entendido hasta aquí? Perfecto. Vamos a ver el siguiente caso, chicos. Vamos a hacerlo una vez más. Aquí tenemos dos, fíjense que tenemos 2 bestias, ¿ok? Este bestia está atacando. Aquí queda 97 de vida. Vamos a colocar por aquí, borramos. Bueno, vamos a dejarlo por aquí escrito por si acaso. 97 de vida, ¿ok? A esa vida le vamos a restar, o sea, vamos a ver cuánto daño le hacen y le vamos a restar al daño la vida, ¿ok? Entonces, aquí el daño va a ser, espérense, de 145, ¿vale? 145, que es el daño menos la vida restante que le queda al Axi, ¿es de cuánto? Pues calculadora en mano, chicos. Vamos a ver, son 145 menos 97 y te da el daño excedente, que viene siendo 48, ¿ok? Es un daño excedente grande, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Los bestias se caracterizan por tener una moral alta, ¿ok? Fíjense que también entra con 3 rayitas por tener una moral alta. ¿Cuánto tiene este bestia? Pues ya te lo digo. Este bestia tiene 61 de moral, señores. Por eso entra con un last stand de 3 rayitas. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el daño aguantable? Pues vamos a ver la vida restante, que era 97, la multiplicamos por moral, que es 31, y todo eso lo dividimos entre 100, ¿ok? El resultado, calculadora en mano, viene siendo esto, chicos. 97 por 61 dividido entre 100 va a ser 59,17. Por lo tanto, está dentro del umbral de daño aguantable el daño excedente y va a entrar en last stand, ¿ok? ¿Esto se entiende? Ahora, algo que es importante es saber que cuando entras en last stand, aunque no te ataquen a ti y haya una acción, por cada acción se va a eliminar una rayita, ¿ok? Y por cada golpe que te den, pues eliminarán 2 rayitas, ¿ok? Entonces, aquí fíjense que él usa el Cottontail y no me está haciendo daño, pero igual me quita una rayita, ¿ok? Eso es muy importante que lo sepan. Ahora, vamos a la siguiente explicación. Quiero que se vea esto. Vamos a ver, tenemos a este Axi, ok, queda con 122 de vida, ok. Vamos a colocar 122. Y ahora el daño, perdón, queda en 30. Esto está mal, Ese no fue el último golpe, este es el último golpe. Quedó en 30 y ahora tiene un daño de 92, ok. Y no entra en las stand. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me van a decir, pero ¿por qué? Si el excedente tampoco es que sea tan... Pues vamos a ver. 92 menos 30 da un daño excedente de 62, chicos. 62. Ahora, vamos a ver. ¿Cuánta vida le queda a este Axi? 30. Eso lo tenemos que multiplicar por la moral. ¿Cuál es la moral? Pues ya te lo busco porque este Axi era igual a mi planta que tengo aquí. A esta. ¿Ok? Y la moral es de 41. ¿Ok? Tampoco es una moral muy baja. Pero si eso lo multiplicamos y lo dividimos entre 100, vamos a tener un resultado que vamos a sacar con nuestra calculadora. Viene siendo 30 por 41 dividido entre 100. El umbral máximo de este Axi con la vida restante que le quedaba era de 12.3. Por eso el umbral es muy corto comparado con el daño excedente, ¿ok? ¿Eso sí se entiende? Vale. Ahora, vamos a ver esto, chicos, que aquí están los 2 tips. Yo dije que había un secreto. Bueno, hay uno que es un tip y hay otro que es un secreto, que es el que voy a decir. Este que está ahorita, que vamos a colocar, es esto. ¿Un Axis puede entrar en last stand por veneno? Pues la respuesta, señores, es no. No puede entrar por veneno. ¿Por qué? Porque los Axis entran en last stand cuando tienen un golpe o una acción directa por una carta, o sea, por un Axis, ¿ok? Pero lo que vienen siendo los efectos de la carta que se hacen en pasivo
no surgen efectos para entrar en Last Stand. Fíjense que en este momento este Axis tiene 8 de veneno, por lo tanto se está retirando 16 de vida por cada acción que se genera, ¿ok? Entonces, como aquí este Axis está atacando a este, con esta acción que va a hacer ahorita, él muere. Y si sacamos la fórmula que hemos hecho, él debería entrar en Last Stand, pero no entra porque es veneno, es una acción extra que está dando una carta, es un efecto, ¿ok? Es una pasiva que se tiene. Entonces, como ven, ahorita se muere el Axi y no entra en Last Stand, señores. ¿Eso se entendió? Vale. Ahora viene, este es el bonus, señores. Esto te va a hacer explotar la mente porque es algo que tal vez, es que estoy seguro, casi nadie sabe esto. Un daño reducido puede hacer que ganes. ¿Cómo? Te lo voy a demostrar. O sea, dañar menos, un daño menos, hace que puedas ganar. ¿Por qué? Porque el orden de las cartas importa. ¿Por qué? Porque el daño, aparte del orden, al tener un daño reducido, puedes hacer que tu contrincante no entre en Last Stand. Vamos a explicarlo. Fíjense, en este momento, este Axi acaba de atacar con este combo, ¿verdad? Este combo viene siendo un daño crítico porque lo está combinando con otras dos cartas. Este es el Ronin. Y aquí tenemos dos Nutcracken que al ser combinados tiene un daño extra, ¿ok? ¿Qué pasa? Él está usando estas tres cartas, claro, porque él quiere matar a este Axis, que en este caso ahorita sería yo. Y él está usando el máximo poder que tienen sus Axis. ¿Qué pasa? La verdadera forma de matarme era usando un crítico, o sea, usar el Im y usar un Nutcracken. ¿Por qué? Fíjense, él usó, vean el comienzo, quiero que lo vean. Él usó el crítico, ok, me baja 169. Él usó ahora el Nutcracken que usa 145. Y al usar el Kraken, el daño es de 145, hace que yo entre en modo euforia o Last Stand, ¿ok? ¿Qué hace eso? Pues que me coloca en Last Stand con 3 rayitas. Significa que el otro golpe que me va a dar me va a quitar solamente 2 rayas rojas, ¿ok? Dándome a mí chance de dar un último golpe y hacer que la partida quede en empate. ¿Cómo pudo ganar él esta partida? Fácil. Si él agarra, fíjense en este momento, o sea, yo quiero, esto lo tienen que ver, lo tienen que entender, pero lo van a entender mejor con el próximo video que voy a hacer, ¿ok? En el próximo video te voy a dar los tips del bestia, ¿ok? Y ahí vas a entender bien el daño que se hace. Entonces, en este momento, él está aplicando. Yo esto lo sé porque sí. Voy a colocar esto por acá, voy a quitar esto y voy a poner para acá, ¿ok? Él está haciendo en este momento un daño. Yo tengo 172, ¿verdad? Vamos a colocar nuestra gráfica aquí. Voy a borrar todo esto. Él está haciendo tengo vida de 172. 172. A esa vida le tengo que agregar los 99 de escudo, ¿ok? Porque tengo un escudo de 99. O sea, sería toda mi vida completa, ¿verdad? Eso me va a dar lo siguiente, chicos. Eso me va a dar lo siguiente. Vamos a borrar aquí. 172 más 99. Serían 271 que él tiene que golpearme para quitarme toda la vida, ¿no? Entonces, esta vendría siendo mi vida inicial. ¿Sí o sí? Perfecto. Entonces, él aplicarme el crítico me está quitando 169, ¿ok? Este daño es fijo, señores. Si él me golpea 20 veces con este crítico, me va a pegar 169 igual. No va a cambiar, ¿ok? Porque es el porcentaje y los bonos que se hacen por daño y defensa, que si no has visto el video te lo dejo por aquí arriba, siempre hacen que tengas la misma cifra en golpe, ¿ok? Entonces, al menos que lo afecte a alguna característica de alguna carta. Pero siempre va a ser igual mientras no afecte ninguna característica de otra carta. Entonces, yo sé que aquí me va a quitar 169, ¿verdad? Entonces, como me ha quitado 169, pues tenemos 271 menos 169, ¿verdad? Eso nos va a dar menos 169, nos va a dar 102, ¿verdad? O sea, nos va a restar de vida 102. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Vale? Perfecto. Ahora, él está usando el Nutcracken, que el Nutcracken al estar combinado con otro Nutcracken da un extra de daño, ¿ok?
Yo sé que el golpe es de 145, ¿ok? Entonces, como es de 145, significa que yo, según nuestras fórmulas que hemos hecho, él tenía 102 de vida y a eso le vamos a restar 145, que es el daño, ¿ok? Presten atención porque de verdad esto los va a hacer ganar partidas. Entonces, ¿cuánto da eso? Que es el daño excedente. Da 145 menos 102. Eso te da 43, ¿ok? 43. Ahora, como ya lo hemos visto antes, pues tenemos que ver el daño que le quedaba, que es 102, multiplicado por la moral, que viene siendo 61, dividido entre 100 y nos va a dar el daño aguantable. ¿Qué hacemos aquí? Pues sencillo. 102 por 61 entre 100 nos da 62,92. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Perfecto. Ahora, como entré en las stand, él me da el último golpe, que no importa, pues 145 me quita 2 rayas y me está dando chance. Ahora, ¿qué hubiese pasado si él combinaba las cartas diferente? Haciendo menos daño, porque fíjense que me está dando 145 extra, que en realidad no importa porque ya entré en las stand y tengo 3 rayas rojas, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué hubiese pasado si yo hubiese usado el Ronin, hubiese usado el Imp y un Nukraken. Vale, vamos a comenzar. Él tenía, como dijimos al comienzo, 271, ¿verdad? De vida. Que eso incluía el 99, vamos a colocarlo para que lo vean, chicos. 99 del escudo y 172 de vida, ¿ok? Eso va a dar 271. Ahora, a eso le vamos a restar lo que viene siendo el daño crítico. El daño crítico sigue siendo 169. ¿Sí o sí? Sí, vale. Eso daría 102. Él quedaría igual con 102. Ahora, a ese 102, si él hubiese usado el Imp aquí, ese Imp pega un golpe de 81. ¿Por qué lo sé? Tienes que ver el siguiente video que te voy a explicar todo esto, ¿ok? De hecho, en las bonificaciones aparece también, pero en el siguiente video te lo voy a dar más específico porque son los tips para el bestia. Entonces, sería 102 menos 81, ¿vale? Perdón, menos 81. Eso le daría una vida restante a este Axis de lo siguiente. Vamos a borrar aquí. 102 menos 81 daría 21 de vida, ¿ok? Le quedarían 21 de vida al Axis. Y en este momento él usaría la última carta, que la última carta de él sería el Nukraken. El Nukraken, señores, a un Axis tipo bestia pega 122. Porque no tiene el extra del daño por tener otro Nukraken, ¿ok? Entonces sería 122, que es el daño final que está ejerciendo este Axis, más la vida que le quedó, que era 21, que era lo que habíamos dicho, ¿verdad? 21. Ahora eso, el resultado va a ser un daño excedente de 122 menos 21. Te va a dar 100 más 1. Te va a dar 100 más 1 de daño extra. Ahora, ¿qué? A este Axis le queda 21 de vida, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por la moral, que es 61, y lo vamos a dividir entre 100. El resultado, señores, te va a volar la cabeza. 21 por 61 entre 100 da 12.81. Significa que este Axis no hubiese entrado en Last Stand. Hubiese muerto directamente. Y a él morir directamente, él no hubiese, no perdió la partida, quedamos empate, pero me dio la oportunidad a mí de no perder la partida y tuvimos que dividir lo que son los SLP. En ese momento, él hizo que su partida fuera un no win, señores. Así que este es el tip que les dije que mucha gente no lo sabe, señores. Espero por favor que me des un like gigantesco por esta información que te estoy dando. Y tengo otros trucos que son míos, que los he conseguido yo, que me he dado cuenta yo. Tal vez alguien lo habrá dicho o lo habrá visto y no lo habrá dicho, o lo habrá dicho y no le han parado. Pero son trucos que yo he estado buscando y que he conseguido, chicos. Ahora, en el siguiente video te voy a dar otro truco más, y hay muchos otros trucos más de que te quiero explicar, pero no lo puedo hacer todo en un solo video. Así que, chicos, gracias por el aguante, gracias por estar conmigo, gracias por esta ayuda. Ya somos más de 1300 followers, que pasamos más ahorita y no lo he visto. Y es una alegría para mí saber que tengo el apoyo de todos ustedes por el Discord, por el Instagram, por el Facebook, por todos los medios que tengo, ¿ok? No estoy usando mucho los medios, las redes sociales ahorita,
como el Instagram, como el Twitter, pero los voy a empezar a usar y necesito que se agreguen al Twitter, señores. Sobre todo al Twitter porque hay información que sale rápido y no puedo hacer un video rápido y quiero colocar la información para que la sepan, ¿ok? Yo que sé, bajó la SLP, compre, o está subiendo la SLP, compre, o yo que sé, cualquier información importante referente a los criptojuegos que voy a estar dando, ahorita solamente Axie Infinity, es necesario que lo tengan en Twitter, ¿ok? Porque es una información rápida. Por Discord también. Entonces, chicos, gracias por estar conmigo en este video. No se olviden de darle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para que bim, bum, bam, bim, bum, ¡pau! Les aparezca esa notificación cuando tengamos nuevos videos. Tampoco se olviden de compartirlo, por favor, si piensan que este video es útil o que algún otro video le ha sido útil y que pueda ayudar a otra persona. Así que, gracias por compartir con nosotros y esto fue